Buenos días, licenciada. Hoy nosotros les vamos a hablar acerca de la Revolución Rusa. Se entiende por Revolución Rusa al conjunto de eventos históricos ocurridos en la Rusia a principios del siglo XX, 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado de tipo leninista republicano. Este luego se convirtió en la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, conocida también como la Rusia Soviética o la Rusia Comunista. Esta última sería corazón de la posterior Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS. A continuación, mi compañero. Comúnmente la Revolución Rusa comprende dos distintos momentos de este proceso histórico, ambos en 1917. La Revolución de Febrero puso fin al gobierno del zar Nicolás II y conformó un gobierno provisional. La Revolución de Octubre, Vladimir Lenin y sus compañeros del partido bolchevique derrocaron el gobierno provisional e instalaron un gobierno de tipo soviético. El Sovnarkom o Soviet de Comisarios del Pueblo reestructuraron así el país para colocar los cimientos de la venidera Unión Soviética. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX y es uno de los más estudiados por los historiadores de este periodo. Despertó enormes simpatías en los sectores progresistas y revolucionarios del mundo entero, así como enormes miedos y antagonismos una vez que sus dinámicas políticas y sociales estuvieron en juego. A continuación, mi compañero. Antecedentes de la Revolución Rusa. Desde hace siglos el Imperio Ruso era una nación esencialmente rusa. 85% de la población vivía fuera de las urbes. Había un alto porcentaje de campesinos sin tierras, empobrecidos y receptivos a ideas revolucionarias. De hecho, a principios del siglo XX, la guerra ruso-japonesa, 1904-1905, con victoria japonesa desató un momento propicio para la demanda de cambios. Pero el zar Nicolás II no atendió a las solicitudes de la llamada Revolución de 1905. Procedió a reprimirla con fuego y sangre, resultando en el tristemente célebre Domingo Sangriento, en que la Guardia Imperial Rusa acribilló a los manifestantes. Esto significa que el momento crítico para la revolución y la caída de la aristocracia se había venido gestando desde hace tiempo. A continuación, mi compañero. Las causas de la Revolución Rusa son varias y podemos exponerlas por separado de la siguiente manera. A la situación de pobreza y opresión a la que estaba sentenciado el campesinado ruso desde hace mucho tiempo, es sostenido con sus vidas el mando absolutista de la monarquía zarista. A las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia sufrió, sumadas al hecho de que en el momento de ingresar al conflicto todos los partidos se mostraron a favor, excepto para el Partido Obrero Socialdemócrata. Además, el fracaso en el intento por sostener el ritmo de producción ruso durante la guerra desató una crisis económica y social que se produjo en hambruna, escasez y mercancías y colapsó de las estructuras del Estado, a lo cual condujo a ciertos primeros niveles de la Organización Popular Autónoma. A la llegada del invierno de 1917, uno de los más cruentos de esas épocas, en las peores condiciones posibles del pueblo ruso. A continuación, como La Revolución Rusa de 1917 comprende, como hemos dicho, dos otras revoluciones, en febrero y en octubre del dicho año, respectivamente. La Revolución de febrero se inicia con la huelga espontánea entre los trabajadores de las fábricas de Petrograno, a los que principalmente se juntaron otros sectores, como las mujeres que salieron a la calle y pedían pan. Cuando la policía ya se hizo suficiente para contener las manifestaciones, el ejército asumió el rol represivo y asesinó a números de manifestantes. Pero terminó eventualmente sumando también a los insurrectos. La Revolución de Octubre, el plan ideado por los bolcheviques, fue por tomar el poder del país durante el segundo congreso de los soviets, catalogado cualquier intento en su contra en un pacto contrarrevolucionario. Se instaló el Comité Militar, la Revolución del Petrogrado, la CMR, controlado por los bolcheviques,
todo el control de las fuerzas y arrinconando así en poco tiempo al gobierno provisional, al cual le fue arrebatado formalmente el poder en pocas semanas. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron a lo largo de Rusia en diferentes etapas. A continuación, mi compañero. Características de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa sacudió los cimientos del mundo europeo y occidental, porque puso en muy poco tiempo una monarquía de larga data y transformó el Estado de forma violenta y significativa en apenas años. Hay quienes comparan esta revolución con lo ocurrido en Francia en 1789, dado el profundo impacto que tuvo en las potencias del momento. Consecuencias de la Revolución Rusa. Las consecuencias de la Revolución Rusa pueden enumerarse en la caída de la monarquía zarista, el inicio de la historia comunista de Rusia, que duraría hasta la caída de la URSS en 1991, el inicio de la Guerra Civil Rusa, que enfrentó el mando del Estado del bando bolchevique rojo contra el movimiento anti-bolchevique blanco entre 1918 y 1921, con victoria del bando rojo. Bueno, les vamos a hablar acerca de unos personajes importantes de la Revolución Rusa. Zar Nicolás. Zar Nicolás II, de 1868 a 1918. De nombre Nikolai Alexandrovich Romanov, era el monarca regente de Rusia durante la Revolución Rusa. Había ascendido al trono tras la muerte de su padre en 1894 y gobernó hasta su deposición en 1917, siendo apodado por sus críticos como Nicolás el Sangriento, debido a la brutal represión vivida durante su gobierno. Apresado junto a su familia por los bolcheviques, fueron ejecutados todos en el sótano de su casa en Ekaterimburgo en julio de 1918. A continuación, mi compañero. Mikhail Rodianko, uno de los políticos claves de la Revolución de Febrero de 1917. Intentó negociar una transición pacífica entre las partes sin éxito. Fue electo diputado en la Tercera Duma Estatal de Rusia y representó en los eventos posteriores a la derecha política rusa, favorable a la política de los soviets y a un gobierno de tradición socialista burgués. En 1920 emigró a Yugoslavia, de donde falleció 4 años después. A continuación, mi compañero. A Vladimir Ilich Ulyanov, de 1870 a 1924, es uno de los grandes pensadores y oradores de la izquierda revolucionaria de todos los tiempos. Fue un político, filósofo y teórico de importancia, nombrado presidente de la Sovnarkomen en 1917 y por lo tanto líder de la facción de los bolcheviques. En 1922 se convirtió en el primer y máximo dirigente de la URSS, y su contribución al pensamiento marxista es la que existe y una vertiente que lleva su nombre de leninismo. Después del nombre de leninismo, fue motivo de sus pugnas entre sus seguidores, especialmente entre León Trotsky y Joseph Stalin. Él consideró uno de los más grandes revolucionarios del siglo XX. A continuación, mi compañero. León Trotsky, de 1879 a 1930, un político y revolucionario ruso de origen judío. Fue una de las piezas claves de la Revolución de Octubre y durante la Guerra Civil ocupó el cargo de comisario de asuntos militares en el gobierno comunista. Fue él quien negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial y posteriormente lideró la oposición de izquierda en la Unión Soviética. Debido a exiliarse en México, donde fue asesinado por espías soviéticos al servicio de Stalin. Bueno, licenciada, esta fue nuestra participación acerca del tema de la Revolución Rusa. Muchas gracias.